En el universo de lo cultural, claro, las decisiones políticas son las que tienen que aspirar a más y no a menos. Sí, esa aspiración a más no la veo como un campo específico. Primero está la economía, después la política y después la salud pública y las políticas energéticas. Veo un macizo de cosas integradas. No veo que la cultura sea un pedacito que hay que atender después de negociar la deuda externa o después de establecer la emergencia alimentaria. Todo esto hay que resolverlo con absoluta urgencia y empuje del gobierno, pero esto no implica que la cultura sea la que deba esperar. La cultura es lo que nos baña, nos identifica, lo que nos hace hablar como hablamos y discutir como discutimos. Por lo tanto, yo diría que no es lo último. La cultura es la estructura secreta de todo lo que se hace, incluso en materia de economía. ¿Qué nos puede decir del lenguaje inclusivo, del uso de la E, la X, la arroba? Todo movimiento social importante tiende a reformar el lenguaje. Como ejemplo, el peronismo, que no intervino en la gramática, en la sintaxis, en la declinación de los verbos y en la homologación de las figuras sexuales o sexualización de la lengua en términos de lo que consideraremos igualitario. La sintaxis de lo femenino en la lengua tendría una ausencia que no se correspondería con el movimiento feminista en el plano de la realidad de lo social. Este es un gran debate. Para mí, por un lado, me parece que hay un derecho a reformar el idioma y a crear las palabras propias. El peronismo lo hizo a su medida, creando muchísimas palabras, como por ejemplo la palabra conducción, pero no modificó la estructura gramatical y no asimiló su sujeto social, que era el trabajador, al impacto que se produciría sobre la estructura de la lengua. Con el feminismo es diferente, porque propone un impacto en el centro de la estructura idiomática al colocar su sujeto específico, que son los derechos femeninos, la legalización del aborto, etc. Es una gran discusión, porque yo me tengo que preguntar por qué no hablo el lenguaje inclusivo, siendo que acepto y acompaño todas las medidas y reivindicaciones del movimiento feminista. Entonces, la expresión inclusivo ahí provoca un dilema, porque por un lado cumple el rol de incluirnos a todos, pero yo no estoy incluido. Al mismo tiempo que me gusta, le veo dificultades, porque tarde o temprano puedo chocar con la lengua popular y eso sería un riesgo para el movimiento feminista. Es una experiencia única en la historia de los movimientos sociales, intervenir en la norma idiomática y convertirse en la Real Academia del movimiento social y disputar con la Real Academia el dominio del idioma. Es algo que no suele suceder. Quiero decir, los grandes movimientos revolucionarios de la humanidad han disputado el calendario, por ejemplo, pero el feminismo es uno de los movimientos sociales de mayor atrevimiento en la historia contemporánea, al intervenir feminísticamente la recreación de un idioma que se postula como neutral. Esto es realmente atrevido, cruza una frontera muy difícil donde se llama inclusiva, pero de hecho genera una discusión donde no muchos quieren incluirse. Y entre esos muchos hay personas que apoyan totalmente al movimiento. Estamos en esta situación donde la comunicabilidad del movimiento descubre que tiene que tener un idioma nuevo, donde la figura de la mujer emancipada tiene que estar dentro de un idioma que a su vez se emancipe. Esto provoca una cantidad innumerable de problemas con el habla común. De hecho, la televisión no lo ha adoptado, o las series y películas con actrices feministas tampoco lo adoptaron. Y esto termina siendo una clave de reconocimiento en las asambleas y en los artículos de diario. Página 12 contiene esta novedad. Pero es una búsqueda. La prueba es que primero se usaba la arroba para desincorporar al masculino del idioma, pero se incorporaba lo informático.
era sacar un mal para poner otro aún peor. Un conjunto idiomático al servicio de Silicon Valley que rehúsa la arroba, viejo signo del comercio medieval utilizado por la informática en el lenguaje inclusivo. Surge la X, también con dificultades, y luego la E, que la usan naturalmente otros idiomas como el gallego, por ejemplo. Aquí Horacio se equivoca, porque no es el gallego, precisamente, quien tiene la E como discurso, sino otro lugar español. Es una búsqueda... Asturias. ¿Perdón? Asturias. Asturias. Es una búsqueda importantísima, sigue González. A mí me parece tan importante como difícil. O mejor dicho, porque es difícil, es importante. Caracteriza la originalidad del movimiento feminista que debe tener en cuenta la dificultad. Escucho muchas chicas que hablan de corrido el lenguaje inclusivo y es admirable. No por tener esa facilidad de hablarlo, sino por la cantidad de problemas grandiosos que eso propone. Es un movimiento social que interviene drásticamente en un juicio idiomático que no pertenece al habla común mayoritaria e interpela a todos.